Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de Escobar Ingenieros. Nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a dar a conocer básicamente una revisión de lo que vienen a ser las presas pequeñas o también denominadas cochas, que son realizadas netamente con esto de lo que viene a ser la cosecha de agua. En pantalla ustedes pueden apreciar, tenemos aquí por ejemplo lo que es la planta. Tenemos la planta, la ubicación general. Asimismo tenemos un pequeño corte, más o menos el detalle del armado, cómo es que está realizado. Aquí está realizado con gaviones, fíjense ustedes. Y también acá tenemos los detalles, ¿no? Lo propio tenemos acá el detalle de la obra, en este caso de la estructura del aliviadero de salida, cómo es que está realizado. Y finalmente la estructura de toma de fondo. Bien, vamos a hacer una pequeña revisión de manera rápida y quizás una pequeña verificación de manera práctica, ¿no? Para lo cual empezamos básicamente haciendo el reconocimiento de las características generales de la presa, ¿no? Aquí podemos apreciar las características. Nos dice que el volumen de almacenamiento es de 108.581.70 metros cúbicos, vale decir básicamente 110.000 metros cúbicos. El paramento aguas arriba nos dice que está impermeabilizado con geomembrana de 1.5 milímetros y el tipo de dique nos dice que es un dique tipo gavión. Asimismo, recordemos que la cota del NAME nos dice que está a 4.544.20, cota del NAMO 4.543.80 y la cota del NAMIN que es 4.541.23. Cota de desplante es la cota de fundación, el borde libre 1,20 m nos da, ¿no? Altura total de la presa 7 metros. Bueno, la longitud del dique o longitud de corona básicamente se refiere a esto, a esta longitud, nos dice que es de 100 metros, ¿no? El ancho de corona 4 metros, el talud aguas arriba 1.5 y aguas abajo 0.5, ¿no? La longitud de la tubería, en este caso hay que especificar acá qué tubería, obviamente quiere decir la longitud de tubería de, en este caso de desfogue o limpia, ¿no? Acá. Caudal máximo del aliviadero, aquí ya nos da el caudal, fíjense, 2.20 metros cúbicos. Diámetro de la tubería de descarga nos dice que es 160 milímetros, ¿no? Bueno, esto es a manera general. Aquí tenemos los detalles, lo que estamos observando acá, que es una presa, como reitero, constituida por un gavión tipo caja. Y el paramento aguas arriba podemos observar que tiene lo que es el colchón reno y una pequeña capa aquí, si nosotros nos fijamos donde nos dice el detalle, acá lo que es la geomembrana, ¿no? Aquí solamente quizás hacer una recomendación al respecto de lo siguiente, ¿no? Recordemos nosotros que, por ejemplo, recordemos que el gavión caja, o en este caso aquí, en este tramo que estoy acá resaltando, recordemos que estos gaviones tienen una limitante respecto a la resistencia de la malla, ¿no? Aquí si nosotros podemos identificar o podemos visualizar en pantalla, podemos darnos cuenta que acá tenemos un primer, en total son 7 metros, ¿no? Efectivos, ¿no? Entonces los gaviones que van a recibir mayor carga van a ser estas las que voy a resaltar, fíjense, van a ser estos gaviones, ¿no? Entonces solamente a manera de sugerencia, habría que hacer la verificación de esfuerzos, en este caso, de que en ningún momento estas mallas que van a, en este caso, resguardar o van a confinar al material, en este caso a la piedra, lleguen a fallar, ¿no? Para lo cual se tiene que hacer una pequeña verificación, ¿no? De preferencia una verificación. Y lo otro, de darse el caso que en este caso pudiese fallar o sea susceptible, es mejor realizarlo esto embebido o en este caso hacerle con concreto, ¿no? Revestido con concreto de tal manera de garantizar que la malla no falle o que reviente, ¿no? Si nosotros visualizamos aquí el detalle es esto, ¿no? Al estar esta malla debidamente, en este caso recibiendo carga, acá vamos a tener, ¿no? Unas cargas, la mayor cantidad de carga, y al nosotros tener aquí lo que viene a ser el material, en este caso la piedra, ¿no? Tenemos aquí la piedra,
acá, lo propio, ¿no? Confinada o rellenada. Y al tener mayor cantidad de esfuerzos, lo que sucede es que estas mallas tienen un limitante en cuanto a su resistencia. Hay que ver eso en la especificación técnica, en que estas son susceptibles a que se pudiesen fallar o romper, ¿no? Entonces esa verificación, pero la cuestión en obra se podría dar solucionando, embebiendo esta malla básicamente con concreto, ¿no? Digamos, para garantizar eso. Bueno, eso es uno, eso seguramente lo va a hacer la revisión, la verificación, el proyectista, que siempre haga esa respectiva verificación. Lo otro, acá por ejemplo, visualizamos, miren acá, nos dice, acá tenemos la cota de corona, nos dice 4545, el desplante, aquí también, y acá, fíjense acá, la cota del Namo nos dice 4543.30 y vamos a ver aquí en el cuadro el Namo ya existe un pequeño error. Miren, por ejemplo, acá nos está manifestando que la cota en este caso del Namo, vamos a remarcarlo aquí, pueden apreciar que es 4543.80. Sin embargo, en el detalle de aquí, sin embargo, en el detalle del corte, el Namo nos dice que tiene un valor de 4543.30, ¿no? Entonces ya existe una pequeña discrepancia en ahí, ¿no? Estos valores tienen que ser iguales. Y si eso está variando, lógicamente quizás también se tenga la variación en lo que viene a ser el NAME, ¿no? El NAME nos dice 4543.70 aquí. Y acá en el cuadro resumen, el NAME 4544.20, lo propio, ¿no? Ya existe una variación. Entonces, si estos niveles han variado, es lógico que también el NAMIN se vea afectado. Por ejemplo, el NAMIN aquí nos dice que es 4541.23. Aquí no se tiene el detalle, pero sin embargo recordemos que la estructura en este caso de limpia, o en este caso es la que determina el NAMIN, ¿no? Si nosotros nos vamos a un perfil, por ejemplo, miren aquí, a ver, aquí por ejemplo, justamente aquí está, estructura de entrada, acá la cota de entrada, ¿no? Nos dice que es 4539.86. Sin embargo, esta debe coincidir con el nivel de aguas mínimas, ¿no? Y vemos aquí que el NAMIN nos dice que es 4541.23 y aquí está discrepando que nos dice que es 4539.86, ¿no? También hay un error en lo que es la denominación de cotas, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos observar aquí? Por ejemplo, quizás aquí a manera, si bien es cierto, esta altura, esta presa no es tan elevada, es una presa pequeña, como están apreciando en imagen. Por ejemplo, aquí ya tenemos los niveles de desplante, aquí está la propuesta. Vayamos a ver acá la estructura de salida. Fíjense, la estructura de salida es esta y podemos apreciar, por ejemplo, los cortes, ¿no? Fíjense acá. Miren, aquí tenemos cortes, creo que van en altura bastante considerados, ¿no? Y aquí es la rasante. Si nosotros chequeamos aquí la cota, a ver, cota rasante, bueno, acá es donde tenemos básicamente 2,30 metros, 1,60 m de corte, ¿no? Bueno, no es mucho, felizmente, ¿no? Todavía esto se puede subsanar, ¿no? ¿Qué más podemos observar aquí? Esto se tendría que hacer una evaluación de la corrida, en este caso, quizás con un modelo ya podría ser el IBER o en un otro programa, ¿no? Una simulación para ver. Recordemos que ya tenemos el caudal, que es de 2,20 metros cúbicos, ¿no? 2,20 metros cúbicos. Entonces aquí, fíjense, por ejemplo, este es el corte AA. Si nosotros visualizamos el corte A, tenemos una pendiente de 0,50%. Podríamos hacer una verificación rápida, ¿no? Quizás con el aplicativo del H-Canales. Fíjense acá, nosotros nos vamos a tirante normal, sección trapezoidal. Y bueno, el caudal nos dice que es de 2,20. El ancho de la solera, podríamos nosotros aquí sacarlo del corte AA. Nos dice que es 1,50 m acá, fíjense. Entonces vamos a suministrar esos datos. 1,50. El talud
nos dice que es 0 al ser un canal rectangular. La rugosidad al ser concreto 0.014 le vamos a considerar, y la pendiente nos dice que es de 0.5%. Tenemos aquí 0.5%, que traducido a metros sería 0.005, si no mal recuerdo. A ver, claro. Y a ver, vamos a calcular, y con esto nos está dando que el tirante es de 0.60. Fíjense, el tirante es de 0.60. Sin embargo, aquí podemos apreciar que aquí le ha dado un tirante o la altura total de 0.75. Entonces estaría dándole un borde libre nosotros de 10 centímetros básicamente, ¿no? Quizás a esto podría levantar un poco más, quizás podría esto aumentar la altura a fin de garantizar que el borde libre sea por lo menos siquiera 20 centímetros, ¿no? Ahorita, haciendo una verificación rápida, pueden apreciar que tenemos un tirante de, en este caso, de 0.60 centímetros, ¿no? Y acá en el corte apreciamos que tenemos 75 centímetros. Si hacemos una diferencia, podemos darnos cuenta que seguramente tenemos aquí, ¿no? Aquí los 60 centímetros y acá los 75. Entonces estaríamos hablando de un borde libre de 15 centímetros, ¿no? Básicamente acá, 15 centímetros de borde libre. Bueno, quizás para fines de seguridad podríamos incrementar a un borde libre, podríamos incrementar o aproximar a 20 centímetros, ¿no? Bueno, entonces la sección, por lo tanto, ahorita está acorde, ¿no? Está acorde. ¿Qué más podemos visualizar o podemos observar acá? Vamos a cerrar esta. Esto es en esta sección, ¿no? Aquí ya entramos en un pequeño cambio de pendiente. Fíjense acá, ya nos dice con pendiente de 30%, pendiente de 12%, y aquí hay una rápida, ¿no? Si nosotros analizamos esto en el íntegro, tenemos el comportamiento de un flujo uniformemente variado, ¿no? Porque hasta este tramo vamos a tener un flujo, en este caso de un comportamiento con un tirante casi constante, pero al tener estas pendientes ya vamos a entrar al flujo uniformemente variado, ¿no? Entonces eso también se podría hacer una simulación, ya sea en el software, como os digo, en el IBER o en el EGRAS también, ¿no? Bueno, pero para unas cuestiones de verificación rápida se puede realizar justamente con el aporte del H canales, ¿no? En este corte, que es el corte B, si nosotros visualizamos aquí, este es el corte A, el corte B, fíjense acá, este es el corte D, a ver, vamos a ver, y aquí el corte B sigue estando con la sección de 1,50 m, pero el tirante ya está con 40 de altura, y seguramente esto obedece, como reitero, acá la sección trapezoidal nuevamente, obedece que al caudal es de 2.20, el ancho de solera sigue siendo de 1.50, el talud 0, ¿no? Pero la rugosidad 0.014 y la pendiente. Recordemos que en este tramo, en el corte BB, aquí, tenemos una pendiente de 30%, ¿no? 30%. Si nosotros suministramos esa pendiente acá, 0.3, le damos en calcular y podemos apreciar que tenemos un tirante de 0.15. Entonces aquí tiene una altura total de 0.40 menos 0.15, prácticamente es conservador, ¿no? Está acorde, ¿no? La propuesta aquí. Bien, vamos a continuar. Esto ya viene a ser con el vertedero de excedencias, ¿no? Pero recuerden que está habiendo un poco de discrepancia respecto a las cotas. Fíjense acá, esta cota, que es esta a nivel de la corona, acá, esta cota de acá, que esta cota es el nivel, en este caso, es el nivel del Namo, ¿no? Esta cota es el nivel del Namo, o lo que normalmente se conoce como nivel de aguas máximas ordinarias, ¿no? O normales, ¿no? En todo caso, este nivel del Namo, aquí nos dice que la cota de este Namo es esta, ¿no? 4.543.80. Sin embargo, también hay una discrepancia, toda vez de que en el cuadro aquí, bueno, aquí nos dice 43.30. Ya existe discrepancias. Aquí en el corte está correcto, es 43.80. Sin embargo,
aquí en este pequeño corte central del cuerpo de presa está 43.30, ¿no? Y lo propio acá, ¿no? Aquí nos dice que es 43.80, pero aquí está discrepando con 43.30, ¿no? Quizás hay un error y seguramente este pequeño error ha conllevado a todos los demás niveles a dicho error. Bueno, ¿qué más podemos apreciar? Por ejemplo, esto es respecto a la obra de vertedero de excedencias, ¿no? Asimismo, bueno, acá podemos apreciar las especificaciones técnicas. Fíjense acá. Vayamos a ver la estructura de salida. Revisemos aquí la estructura de salida. Fíjense la estructura de salida. Aquí está la estructura de salida. Y recordemos que esta estructura o esta cota que tenemos acá de esta estructura de salida obedece completamente al nivel de aguas mínimas, ¿no? Si nosotros visualizamos el cuadro, podemos apreciar que el NAMI, o sea, nivel de aguas mínimas, es 4541.23. Sin embargo, acá, fíjense acá para nuevamente, miren, el NAMI, ¿no? Acá, 4541.23. Sin embargo, si nosotros regresamos y visualizamos aquí la estructura de salida, la cota, en este corte, podemos apreciar que la cota nos dice que es 4539.86. También ya existe discrepancia, ¿no? Porque este nivel, netamente que es aquí, ya debe obedecer o debe ser igual al cuadro mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, eso como recomendación, ¿no? Lo otro que podríamos también nosotros chequear desde cuestiones operacionales de la estructura ya, en fase post, o sea, post ejecución ya. Por ejemplo, sería esto, ¿no? El detalle de aquí de la tapa. Si ustedes aprecian, por ejemplo, pueden visualizar de que tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos visualizar que la tapa está prácticamente al nivel acá de la estructura, ¿no? Acá tenemos la estructura y la tapa está al nivel, ¿no? Recordemos que esto a nivel, en este caso de post, o en post ejecución entrega, cuando no es recomendable realizar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces estas estructuras, recuerden que se realizan en cabeceras de cuenca, ¿no? En donde se tiene bastantes precipitaciones. Entonces las precipitaciones al caer aquí y al estar al mismo nivel hacen que ésta sea susceptible a que ingrese el agua, ¿no? Si bien es cierto, fíjense, ingresa el agua, aquí ha concepcionado como idea el proyectista una buena idea, que es darle un pequeño dado para que se apoye en este caso en la válvula de compuerta unión bridada, ¿no? Pero le está dando, pero aún así, al no tener esta, en este caso, al no tener esta pestaña aquí, esto, porque lo normal que se realiza en obra es darle aquí un pequeño tabique, una pequeña altura del angular, ¿no? El angular de donde descansa, aquí lo propio, y recién viene ahí la tapa, ¿no? Cosa que esto evita que esto sea más susceptible al ingreso de agua. Aún así, siempre llega a ingresar agua, por lo motivo por el cual se sugiere siempre en la parte del costado, aquí, darle, digamos, dejarle un orificio aquí, ¿no? Para la estructura de limpia. Que esto visualizado en planta no sería otra cosa que aquí, si nosotros visualizamos, por ejemplo, en planta, vayamos a ver aquí. Acá tenemos, ¿no? Visualizado esto en planta, se podría dar tranquilamente, como reitero, quizás se podría dar en ahí, pero con la condición de que se le dé la respectiva caída, ¿no? Ahí. Esto en el fondo, ¿no? Ahí. Bueno, son procesos o son recomendaciones para la etapa de construcción, ¿no? Porque recuerden que la operación y el mantenimiento de estas estructuras la va a realizar completamente, en este caso, a la que se va a transferir ya puede ser el comité de riego o en este caso la comisión de regantes, ¿no? Bien, ¿qué más podemos aquí observar? Podríamos observar, por ejemplo, que solamente aquí existe una sola línea por ejemplo, de limpia, ¿no? La pregunta sería, ¿qué pasa si quisiéramos hacer el cambio de esta valvulería y quisiéramos hacer el mantenimiento, ¿no? Y la presa sigue en condiciones operacionales, ¿no? ¿Cómo es que se realizaría, ¿no? Entonces, de preferencia, ojo, de preferencia,
Esto es más para presas grandes que tienen mayor carga hidráulica, de preferencia siempre dejar dos líneas paralelas, ¿no? Dos líneas. Cosa que una puede entrar en mantenimiento y la otra también en normal está haciendo la labor de operación, ¿no? Bueno, esta es una presa pequeña, tiene una altura, como estamos viendo acá, a nivel del Namo. Si nosotros nos vamos aquí al cuadro, fíjense, aquí está del Namin, es 4541.23 y el Namo 4543.80. Si hacemos la diferencia para determinar la altura, estaríamos hablando del Namo, estamos hablando de 543.80 y el Namin 4541.23, ¿no? Básicamente es una altura de 2 metros 51, 57, bueno, casi 3 metros, ¿no? Es una presa bastante pequeñita, ¿no? Acá también podríamos nosotros visualizarlo, fíjense acá también. Si nosotros nos abocamos a esta cota, por ejemplo, estaríamos hablando 4539.86. Si nosotros nos abocamos a esa cota, 4500, acá esta cota, 4539.86. Y el Namo nos dice que aquí del cuadro, el Namo 543.80, ¿no? Entonces, acá 4543.8. Estamos hablando 3.94, básicamente 4 metros de carga hidráulica, ¿no? Estaríamos teniendo 4 metros de carga hidráulica ahorita con esta cota que nos está mencionando. Aquí podemos hacer una verificación rápida, por ejemplo, del dimensionamiento de esta estructura, ¿no? Esta estructura que estamos visualizando en pantalla, que aquí lo voy a remarcar, netamente esta estructura corresponde a lo que viene a ser el disipador de impacto, ¿no? Como se les había mencionado en videos anteriores, así, la importancia de este tipo de estructura, ¿no? Recordemos que el disipador de impacto viene el fluido aquí, su función es acá, impacta directamente en esta estructura, luego posteriormente el fluido se ahoga y sale por esta parte, ¿no? Bien, como recomendación, a lo mejor, fíjense acá, recuerden que esta tubería siempre, bien o mal, va a transportar lo que son sedimentos, ¿no? Como recomendación y sugerencia, se podría hacer la implementación de aquí de una plancha metálica acá. Esto con el fin de que a la abertura, en este caso, los pequeños, finos o sólidos impacten acá a la plancha y no malogren o deterioren la estructura netamente del concreto, ¿no? Esto se realiza bastante ahí. Es una plancha metálica que se le deja en proceso constructivo, ¿no? Quizás aumentar ese pequeño detalle. Bueno, ¿qué más? Respecto, por ejemplo, de las dimensiones. Si ustedes observan, aquí las dimensiones son dimensiones que no son estándares, ¿no? Por ejemplo, dice 0.49, 0.27, 0.09. En todo caso, muchas veces un ingeniero que ya ha tenido de labor o ejecución, expertise en campo, puede intuir o deducir que, bueno, esto fue realizado netamente quizás por alguien que todavía no ha realizado el proceso de ejecución. Y esto lo digo porque recuerden que los pies tablares en obra manejamos en 8 pulgadas, bueno, al menos aquí en el Perú, y también en 10 pulgadas, ¿no? Si bien es cierto, tenemos lo que son los paneles fenólicos también para lo que es la ejecución, tenemos los paneles fenólicos, pero siempre las dimensiones tienen que estar, por lo general en obra, acordes a esto, ¿no? De 8 pulgadas o 10 pulgadas, o dicho de otro modo, estaríamos hablando más o menos de múltiplos de 5, ¿no? Si estamos hablando de 49, bueno, tranquilamente esto ha podido trabajarse con 0.50, esto con 0.30 y así todas las demás dimensiones. Esto es 0.09, quizás 0.10 centímetros, ¿no? Quizás eso hacer la mejora, ¿no? Bueno, vamos a hacer, como reitero, el cálculo rápido del dimensionamiento y la verificación de esta estructura que es el disipador de impacto, para lo cual el diseño se puede concepcionar de dos formas.
Una primera es considerando como si fuese este el comportamiento de un orificio. Quiero hacer hincapié aquí en donde nosotros tenemos, fíjense acá, voy a hacer el nivel, y este nivel para nosotros va a ser el nivel, en este caso, del namo, ¿no? Tenemos aquí el namo, fíjense acá, y tenemos el namo. Habíamos visto que en altura está más o menos a 4 metros, ¿no? Nosotros hemos visto que en altura esto nos está dando a un nivel de 4 metros, básicamente, ¿no? Esto de aquí, aquí nos está dando un nivel de 4 metros. Ojo, aquí, un nivel de 4 metros. Entonces, podríamos nosotros considerar como si fuese un recipiente, aquí, por ejemplo, haciendo la idealización acá, tengo acá, de esta manera, ¿no? Aquí. Y podríamos nosotros, primeramente, para dimensionar la estructura de disipación, lo que se requiere siempre, recuerden, es el caudal. Y nosotros necesitaríamos determinar cuál es el caudal aquí. Y bueno, esto es bastante conocido de la teoría de orificios. Recordemos aquí que el caudal, ojo, que el caudal no es otra cosa que el coeficiente de descarga multiplicado por el área de la sección, en este caso de la tubería, aquí este área, por el área, y esto multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esta altura hace mención a lo que viene a ser esta, ¿no? De acá, esta altura de acá, esta altura de acá, aquí, la carga hidráulica. Con eso teniendo ya podemos tener el caudal, y una vez teniendo el caudal podemos dimensionar ya lo que viene a ser el disipador de impacto. Vamos a hacer este ejemplo, para lo cual vamos a hacer uso o apoyo del software del H-Canales. Nos vamos al aplicativo aquí del H-Canales, fíjense, y nos vamos donde dice estructura, medición acá, fíjense. En la parte donde tenemos compuertas y orificios, nos vamos a la pestaña que dice orificio, minimizamos esto y hacemos esa operación. Recordemos que la carga hidráulica aquí es de 4 metros. El área del orificio, vemos aquí que el diámetro de la tubería, aquí nos menciona, es HDP de 160 milímetros, ¿no? Si bien es cierto, este es el diámetro en tuberías HDP, aquí, por ejemplo, no especifica qué tipo de tubería es, ¿no? Si es HDP, qué normativa, NTP ISO 4427, qué tipo de tubería, porque también recordemos, en tuberías HDP existen tuberías HDP estructurada y no estructurada, ¿no? Entonces quizás debiera especificar el tipo y la clase respectiva. No vemos aquí, a ver, vayamos a ver la especificación técnica. Bueno, no hace hincapié en el tipo de tubería, en este caso. Aquí no hace el hincapié en el tipo de tubería. Bueno, vamos a considerar que el diámetro es 160. Si nosotros con ese diámetro 160 milímetros transformamos a metros y calculamos el área. Recordemos que el área de una sección, en este caso, el área de una sección circular, el área no es otra cosa que pi, ¿no? Esto ya creo que está de más, por diámetro al cuadrado sobre 4, solamente quizás para recordar, ¿no? Si nosotros aplicamos esto, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí ya el diámetro en metros, lo multiplicamos 2 veces, estaríamos elevando al cuadrado, multiplicamos por 3.1416, a ver, vamos a ver acá, nuevamente es 160, a ver, vamos a ver, listo, acá es 160, lo convertimos a metros, lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por el valor de pi y lo dividimos entre 4. Nos da un valor de 0.0201. Ese valor es el que vamos a suministrar aquí. Fíjense. Aquí. El área 0.0201 metros cuadrados. El coeficiente de descarga, el que más se asemeja es a este, ¿no? De 0.82. Seleccionamos 0.82.
con lo cual nosotros podemos calcular, y lo único que hemos determinado y hemos calculado de manera rápida vendría a ser el caudal. Nos da un caudal de 146.012 litros por segundo. Bien, voy a hacer la captura de esto. Vamos a abrir aquí para hacer el comparativo. Voy a abrir el Pine. Y bueno, como reitero, vamos a hacer la captura de esto, ¿no? Acá. Hacemos la captura de esto para hacer el comparativo, y asimismo también vamos a remarcar la parte correspondiente, fíjense aquí, a esto, ¿no? A lo que es el caudal de 146 litros por segundo. Bien, vamos a guardar esto y vamos a pegarlo. Perfecto. Aquí vamos a... Bien, ya tenemos el caudal. Ojo que este primero es considerando el comportamiento como orificio, ¿no? Teniendo el caudal ya, podemos hacer uso de la aplicación del disipador de impacto, aquí, que el cual hemos desarrollado. Simplemente le damos clic en ingresar, fíjense, y aquí ya podemos poner el caudal. Nos dice que el caudal es de 146. Cuestiones de diseño, consideramos 150 litros por segundo. Y le damos clic, o simplemente consideramos, para ser un tanto más académicos, 146, ¿no? 146, y le damos clic en calcular. Bien, realizado esto, ya tenemos el dimensionamiento del disipador de impacto, y con estas dimensiones vamos a hacer la verificación de la propuesta de lo que están realizando, ¿no? Vamos a realizar lo propio, la captura, fíjense, de los resultados. Y pegamos, ¿sí? Perfecto. Ahí ya tenemos de manera rápida cómo es que hemos hecho el dimensionamiento del disipador de impacto, ¿no? Vayamos a comparar estos resultados con la propuesta, pero antes de ello vamos todavía a determinar la otra forma, ¿no? En este caso del caudal. Y la otra forma de determinar el caudal, habíamos visto, nosotros si hacemos la apertura del plano, vamos a visualizar aquí. Fíjense, la otra forma de realizar el cálculo del caudal, uno, les había manifestado que es considerando como si fuese un orificio en donde el nivel de la carga hidráulica va a ser constante. La otra es considerar el principio de Bernoulli. Recuerden ustedes que el principio de Bernoulli también podemos calcular mediante la ecuación, ¿no? Nosotros tranquilamente podríamos considerar una línea aquí, un nivel, y con ese nivel podríamos considerar, recordemos que aquí vamos a tener nosotros una pequeña carga hidráulica, fíjense. Asimismo vamos a tener la pérdida por la longitud de la tubería, aquí va a haber una pérdida. Asimismo también va a haber pérdida por las cuestiones de la entrada por rejilla, pero las mayores pérdidas, recuerden ustedes, las mayores pérdidas son por longitud. Para esto nos vamos a apoyar en un aplicativo que también lo hemos desarrollado. Es el software que lo hemos denominado el Pipe Press. Aquí voy a hacer la apertura y aquí no. Voy a proceder a explicar. Esta es la forma. Lo que queremos determinar, recordemos que es el caudal. Entonces pongo aquí que quiero determinar el caudal. Perfecto. Recordemos que la cota de entrada, si nosotros visualizamos acá, nos dice que la cota de entrada es de 4.539.86. Perfecto. Entonces suministro ese valor aquí. Acá cota de entrada, 4.539.86. La presión, al nosotros tener carga hidráulica, aquí en la presa, al nosotros tener carga hidráulica, tenemos una altura de 4 metros. Esto traducido en presión de columna de agua viene a ser 4 metros de columna de agua. Ese valor vamos a suministrarlo similarmente. Entonces le ponemos aquí una presión inicial de 4 metros. La longitud nos pide. Ojo que la longitud nos dice que es la inclinada, ¿no?
Podríamos nosotros medirlo, pero fíjense aquí ya nos está dando que esta es la progresiva 0, 0, prácticamente progresiva 0, y esta es la progresiva 37. Bueno, esto es en horizontal. Considerando en inclinada, podríamos considerarle una longitud de 38, pero vamos a dejarlo en este caso con 37 metros, ¿no? Le voy a cambiar acá longitud de 37 metros. El caudal es el que deseamos conocer. Por tal motivo no ingresamos ningún dato. El diámetro, habíamos visto que el diámetro de la tubería nos menciona aquí que es un diámetro de 160 milímetros, ¿no? Entonces, nuevamente, acá ingresamos el diámetro 160 milímetros. C, en este caso, está utilizando la ecuación de Hazen-Williams, en donde C es el coeficiente de rugosidad. Al ser esta una tubería de HDP, el coeficiente de rugosidad lo vamos a dejar con 150, ¿no? Considerando que es un liso, ¿no? La cota de salida acá. Acá también es importante. ¿Cuál es la cota de salida? Tenemos aquí, fíjense, la cota de salida que es 4539.59, ¿no? Acá. Eso también hay que suministrarlo, ¿no? Vamos a suministrarlo. Fíjense, acá, cota de salida es 4539.59. 4539.59. Simplemente realizado esto, lo que nos queda es determinar aquí, darle un clic donde dice en calcular. Le podemos dar reiteradas veces calcular y nos damos cuenta que el caudal nos ha salido un valor de 105.05 litros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el caudal, vamos a capturar esto también para hacer el comparativo. Fíjense, ojo, que ahorita lo único que hemos determinado es el caudal, ¿no? Y también aquí ya tenemos la velocidad, ¿no? Nos dice que es una velocidad de 5.22 metros por segundo. Bueno, vamos a hacer esta captura para ver el caudal, ¿no? Fíjense acá. Perfecto. Y lo voy a pegar acá, ¿no? En la parte inferior aquí. Bien. Determinado aquí el caudal, también con este mismo caudal nosotros vamos a hacer el cálculo del nuevamente el disipador de impacto, ¿no? Hacemos el ingreso y ponemos dicho caudal. Nos da 105, que cuestiones de operación, le vamos a poner 105 tal y como está. Le doy en calcular y simplemente nuevamente capturo esto, ¿no? Y con estas dimensiones vamos a hacer el comparativo. Perfecto. Y pegamos acá. Bueno. Listo. Realizado esto, nos vamos nosotros a nuestro plano para hacer el comparativo respectivo. Habíamos visto que hemos hecho el cálculo, en este caso, de lo que viene a ser, hemos hecho el cálculo considerando la determinación del caudal, cuánto va a ser el caudal máximo que va a salir. Asimismo, ya hemos visto también aquí, vamos a hacer el comparativo de las dimensiones, ¿no? Acá, fíjense acá. Acá está dándonos una dimensión de 1,16 m este tramo, ¿no? Vamos, esto está en escala 1:20. Bueno. Vamos a ver a medirlo, si corrobora o no corrobora. Vamos. Esto está, habíamos visto que nos da 1,60 m de aquí hasta acá, ¿no? 1,16 nos dice, ¿no? Está dándonos 57,84, ¿no? Podríamos nosotros hacer una copia para quizás coger de mejor manera. Una copia de esto. Aquí, listo, y vamos a escalarlo, ¿no? Vamos a medirlo. Por ejemplo, esto nos da un valor de 0.10 y acá nos da un valor de 5, ¿no? Entonces vamos a escalarlo o determinar el factor, ¿no? Entonces le damos 5.10 entre y hacemos la inversa, ¿no? Por 0.02, ¿no? Se escala
seleccionamos, ponemos cualquier punto y ponemos punto 02, ¿no? Bueno, ya lo hemos escalado y ahora sí vamos a proceder a medirlo, ¿no? Para verificar. Verificamos. A ver, sí, aquí ya podemos verificar que ya está escalado, nos da 0.10, perfecto. Entonces, realizado ya el factor de escala o escalado esto, vamos a medir cuánto es lo que nos da de este tramo aquí hasta este tramo, ¿no? Aquí. A ver, he dibujado una línea y vamos a medirlo. De aquí, fíjense, el tramo o la distancia interna, ¿no? Hasta acá. Podemos apreciar que nos da un valor de 1.41 metros. Si nosotros comparamos con el software, que es el dimensionamiento de disipadores, nos dice que esta debe tener mínimamente 1,60 m. Entonces quizás ahí podríamos incrementar, ¿no? Asimismo, recuerden, aquí por ejemplo nos dice que la altura nos da 0.91. Vamos a compararlo similarmente. Vamos a esto. A ver, vamos a modificar esta acotación y vamos a acá a modificarlo para que sea acorde, ¿no? Vamos a ponerle aquí en color rojo y lo propio aquí también, ¿no? Color rojo. Perfecto. Esto quizás le vamos a poner 0.10, a todo también 0.10. Perfecto. Los símbolos también podemos reducir, ¿no? Vamos a verlo. El texto, se me olvidó reducir el texto, ¿no? El texto 0.05 le voy a poner, ok. Ahí vamos a ver. Y ok. Bueno, el texto se ha reducido, pero falta reducir esto, ¿no? Se me olvidó reducir lo que vienen a ser los símbolos, ¿no? Fíjense acá. El tamaño. Lo voy a reducir lo propio. A ver. Acá. Ok. Donde más nos estamos olvidando acá. Ok. Bueno, acá el desfase, ¿no? El desfase creo que está muy desfasado. Quizás eso podríamos modificarlo también, ¿no? El desfase acá. Y la longitud también, ¿no? En este caso de la línea, acá, esto. Las líneas están, la dimensión, ¿no? Si modifico esto, fíjense, aquí ya se ve ajustada, ¿no? Acá ya se ve ajustado, fíjense. ¿Qué más? A ver, vamos a ponerlo y ok. Bien, ya tenemos aquí. Podemos nosotros ajustarlo aquí. ¿Qué más? A ver, para hacer mucho más el símbolo, ¿no? La unidad está aquí con coma, ¿no? Y vamos a usarlo el periodo, ¿no? El periodo. Aquí está bien. Acá, esto está muy desfasado, ¿no? Vamos a ponerlo igual con 10, ¿no? Y cerramos. Perfecto. Vamos a volver a acotar. Verificamos aquí y hasta aquí, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuánto nos está dando? Nos está dando 1,41 m, ¿no? Sin embargo, con el aplicativo habíamos visto que la dimensión debe obedecer a 1,60 m, tanto considerando el criterio de que fuese como un comportamiento de orificio o como aplicando el criterio de Bernoulli nos da esta dimensión, ¿no? De 1,61 a 1,62. Cuestiones de obra podríamos nosotros poner 1,60 o simplemente quizás, como reitero, ¿no? Con 1,60 m. La altura nos da 0.91 para ambos casos y aquí en los planos nos está dando una altura de 0.80. Quizás deberíamos incrementar esto, ¿no? Lo propio con todas las demás dimensiones se podría hacer esta modificación. Por ejemplo, aquí lo que es el sampeado nos da 0.64. Si nosotros revisamos el dimensionamiento, nos da aquí el sampeado de 1,21 m, ¿no? Entonces, o 1,20 m en cuestiones de
operación o con procesos constructivos, ¿no? Entonces, estimados colegas, como ustedes están apreciando, esta es la ventaja de estos pequeños aplicativos de manera rápida, los cuales nos ayudan a hacer la verificación y comprobación y asimismo el dimensionamiento de estas estructuras hidráulicas, ¿no? Como ustedes han apreciado, tenemos aquí, ya se ha hecho de manera práctica y rápida el dimensionamiento, ¿no? Entonces, quizás esto también ustedes pueden llegar a realizarlo. Los invito a poder ver nuestros aplicativos, y como reitero, los cuales son abocados 100% en este caso de la expertise profesional del desempeño laboral, los cuales nos facilitan esta labor, ¿no?, de verificación y corroboración en la revisión, es más, y toma de decisiones en obra. Sin otro particular y esperando que este haya sido de vuestro agrado, se despide de ustedes vuestro amigo y servidor, el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar. Hasta un próximo video tutorial. Muchísimas gracias por vuestra atención.